Cordero y león, que con poder y autoridad en medio de la oscuridad triunfó. Ministerio, salvos por su gracia, les da la más cordial bienvenida a este estudio del libro de Filipenses. Nos encontramos en nuestro sexto audio, y gracias a Dios que nos lo ha permitido. Hoy hablaremos acerca de los elementos para vivir en piedad. ¿Qué significa piedad? Me gustaría definir el significado de esta palabra. El diccionario español nos dice lo siguiente: virtud inspirada por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Y también tenemos otro significado: la piedad hacia Dios y la conducta correcta que surge de una relación correcta con Él. Es la suma total del carácter y las acciones religiosas y produce un estado de felicidad, tanto presente como futuro. No es una acción correcta que se realiza por un sentido de deber, sino la virtud espontánea que surge del Cristo que mora dentro y lo refleja. Una actitud de piedad refleja que estamos en comunión con Dios, que conocemos su palabra y la ponemos en práctica en nuestra vida. Una persona que está en Cristo Jesús, alguien que ha sido salvado por nuestro Señor Jesucristo, una persona que ha sido bautizada y sellada con el Espíritu Santo, sin duda alguna dará frutos. ¿A qué me refiero? La Escritura nos dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si hemos ejercido fe en el Señor Jesucristo, la Escritura nos dice que hemos nacido de nuevo, que nuestra naturaleza interior ha sido transformada, y por ende esto se refleja en nuestro caminar como cristianos. Hay un cambio en nuestra actitud, en nuestra mente. Comenzamos a observar nuestro entorno desde una perspectiva diferente. Podemos decir que ahora podemos escoger qué es lo que edifica nuestra vida y aquello que simplemente no tiene valor y puede conducirnos a consecuencias lamentables. Pablo escribió a los creyentes en Roma lo siguiente en el capítulo 1, versículo 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recordemos lo siguiente: una persona que ha experimentado el amor de Dios no es salvo por hacer buenas obras, sino que las buenas obras son el resultado de haber sido salvado y transformado por Dios. Leamos en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras han sido preparadas por Dios. Si usted hace alguna cosa buena, no se jacte de eso, porque Dios las había preparado para que nosotros las realizáramos. Aprendamos más acerca de esto en nuestro estudio de hoy. Continuamos con nuestro estudio en la epístola que el apóstol Pablo escribió a los congregantes de Filipos. Y hoy daremos lectura a los versículos 9 al 11. Y leemos: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Algo que notamos en todas las cartas del apóstol Pablo son sus tremendas oraciones. Hay que resaltar que sus oraciones son profundamente doctrinales. Él oraba con su mente y su corazón. Él no era movido solo por sus emociones particulares o sentimentalismos. Sus oraciones estaban enfocadas en el crecimiento y madurez espiritual de los creyentes. Reflexionemos sobre nuestra vida de oración, sobre las veces que oramos por los demás. La mayoría de nuestras oraciones se enfoca en necesidades físicas y rara vez nos enfocamos en las necesidades espirituales. Y en esos pasajes encontramos el contraste. Pablo estaba preocupado principalmente por el crecimiento y madurez espiritual. Vayamos a algunos ejemplos en las cartas del apóstol Pablo. Primeramente en Gálatas, capítulo 4, 19, leemos lo siguiente: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Colosenses capítulo 1, versículos 27 y 28 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este era su más fuerte deseo y era un elemento constante que consumía su predicación, su enseñanza y, por supuesto, las oraciones de Pablo. Otro ejemplo lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Más adelante en el capítulo 3 de esta misma carta de Efesios 14-19 también dice en oración lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y qué gran oración y petición del apóstol. Bueno, Colosenses capítulo 1:10, para terminar, leemos: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Pablo siempre ora de esta manera, y en esta carta no es la excepción. Tal vez usted en su tiempo de oración solo pide por cosas materiales, físicas, pero regularmente pierde el enfoque en las cosas espirituales, en que la gente por la que oramos pueda entender cuál es el conocimiento de Dios, entre otras cosas. Bueno, una vez que Pablo saluda a estos creyentes y les dice que los ama en los estudios pasados, hace esta oración por ellos, enfocada en su crecimiento espiritual. Otra cosa que hay que resaltar es que Pablo no ora para salud física, ya lo dijimos anteriormente, aunque esto no quiere decir que no se deba orar por salud física, claro que no. Aunque en el libro de los Hechos no encontramos ninguna oración registrada a favor de salud física o el éxito general de la iglesia o prosperidad. En esta oración que tenemos en la carta de Filipenses encontramos algunos elementos al resaltar de esta oración. El primer punto es el amor. En segundo lugar encontramos la excelencia. Tercer lugar, la integridad moral. 4, buenas obras. Y en quinto lugar, gloria. Y podemos resumirlo de esta forma. El amor lleva a la excelencia, la cual lleva a la integridad, la que a su vez mueve las buenas obras, y todo culmina, por supuesto, con la alabanza de la gloria de Dios. Bueno, el primer elemento que encontramos es el amor. En el capítulo 1, versículo 9 de Filipenses. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En los estudios anteriores resaltamos que Pablo tenía un amor muy singular por los creyentes en Filipos. Versículo 7 de esta misma carta. Como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
Hablar del amor siempre es un tema sobresaliente en la Escritura. Y Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nos preguntamos, ¿a qué amor se está refiriendo el apóstol Pablo? En el versículo 7 de este mismo capítulo de Corintios nos dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él se refiere al amor, ágape en el griego. Este es el amor de Dios. Es un amor sacrificial y es esencial en la vida y en el crecimiento espiritual de cada hijo de Dios. Aunque el amor que debemos tener a Dios es sumamente importante, en este pasaje que estamos estudiando no se refiere a ese amor, sino que Pablo se está enfocando al amor mutuo entre cristianos. Filipenses capítulo 2, versículo 2 nos dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Obviamente Pablo se refiere al amor entre la familia de Dios, un amor divino, el amor de Dios. Por eso les dice a los filipenses, esto pido en oración, que vuestro amor abunde. El amor tiene su fuente en Dios, ya que Dios es amor y Él lo provee a todos sus hijos. Romanos capítulo 5:5 nos habla de esta realidad y yo creo que ustedes lo han leído. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el amor es un fruto que produce el Espíritu. Gálatas 5:22, en esa grande lista que tenemos ahí de lo que produce el Espíritu en nosotros, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esto quiere decir que el amor del cual Pablo está hablando no está basado en atracción, una atracción física, no es un amor sentimental o emocional, o un amor que descanse en emociones positivas. Aunque el amor de Dios incluye sentimientos y emociones, entendamos la definición del amor ágape y notemos cómo la Biblia nos enseña el significado en Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofreció a su propio Hijo por amor, un amor sacrificial. No es movido por emociones, tampoco es un amor romántico, no es que Dios sienta algo tan peculiar por nosotros y diga, ay, yo quiero mandar a mi hijo por ti, porque eres tan guapo o tienes tales virtudes. No, claro que no. Y este amor ha sido depositado, este amor sacrificial ha sido depositado en cada uno de nosotros cuando creímos en Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿en qué momento pasó esto? Bueno, la respuesta es cuando experimentamos la salvación. Pablo les dice a los creyentes que quiere que su amor abunde más y más. Y esa es su oración. Si conoces a Dios, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Ahora tienes la capacidad de amar. Y si alguien que dice ser creyente no está experimentando el amor, entonces se encuentra en serios problemas. Y se puede dudar que ha conocido realmente a Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y esta es una característica de aquellos que siguen a Cristo. Jesús lo dice en el Evangelio del propio Juan, capítulo 13, versículo 34 en adelante. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si somos hijos de Dios, es un deber manifestar ese amor con los demás. Y ojo, una prueba de que nosotros somos discípulos realmente de Cristo, que estamos en la Escritura, que estamos llenos del Espíritu, es que sabemos amar a las demás personas. El concepto de amor que hemos aprendido del mundo, que este sistema en donde vivimos nos ha mostrado, es uno que nos dice, yo te amo porque siento atracción física por ti. Y tiene una variación dependiendo la persona y claro, tiene una vaciedad notable
ya que encontramos el amor de nuestra vida cada 2 semanas. Qué irónico, ¿verdad? Confundir el amor verdadero con la emoción y el enamoramiento. Entonces llega San Valentín y te preparas con tus corazones, con tus chocolates, y tú lo que quieres es que te regalen cosas. Pero ¿sabes algo? Si tu enfoque está esperado en lo que el amor del mundo te puede brindar a ti como mujer, a ti como hombre, qué lamentable es que pienses que el amor funciona de esta manera. Es un amor carnal. Hay que aprender a diferenciar entre el amor de Dios y el amor carnal. Bueno, Dios nos amó porque decidió amarnos. Esto lo tenemos que comprender. No piense que nosotros tenemos alguna virtud o somos demasiados atractivos para Él. Y este amor ágape nos dice: te voy a amar, no importa tu condición, características, cualquier virtud, buena o mala, posición social y económica. No importa cómo respondas a mi amor, dice Dios, yo te amo. Vaya. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó por pura gracia. Algo que debo decir es que hay creyentes que no tuvieron una vida terrible, pero existen algunos que tocaron fondo de una forma brutal. Y Dios nos ama con la misma intensidad, seas la peor persona, el hijo pródigo, o tal vez una persona que no experimentó tantas cosas erróneas. Versículo 10 de Romanos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios nos amó cuando éramos débiles, y escuche esto, cuando éramos enemigos de Dios. Y esto es asombroso. No entiendo por qué me amó. Es complicado. Yo siendo un enemigo de Dios, ¿cómo Él se pudo haber fijado en mí? Se nos truenan los cables con el simple hecho de pensarlo. No entiendo por qué continúa amándome. A pesar de mis errores, a pesar de conocer a Cristo, su amor sigue constante en mí. De igual forma en mis rebeliones, desobediencias, en mis malas actitudes y todos mis pecados. Y Él nos dice que nos acerquemos confiadamente, que nos arrepintamos y que vayamos a Él por perdón y limpieza. Claro que es complicado de entender, pero Dios nos ama así. Y este es el amor del que Pablo habla a los creyentes en Filipo, y es el mismo amor que debemos manifestar a nuestros hermanos, aunque no sean atractivos, aunque no sean agradables, aunque no tengan virtudes, aunque sean difíciles de amar. Debemos amarlos con ese amor que Dios depositó en nuestro corazón. Más y más, dice Pablo, que su amor sobreabunde. Romanos capítulo 13, versículos 8 y 9. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esto resumimos la ley, en esto resumimos los 10 mandamientos. Punto y aparte. Entonces, este amor debe de abundar. La palabra en griego es periseuo, que quiere decir derramar. Así como el agua de una catarata, el amor debe fluir con fuerza y abundancia. Es un presente indicativo que nos habla de un amor que progresa y es continuo. No solamente amar una vez, sino que es un constante en nuestra vida. No solamente es así de hoy amanecí con ganas de amarte. No, es un amor que todos los días se hace más fuerte y crece en nuestro corazón. Algo más que nos dice el pasaje es que el amor debe de ser creciente en conocimiento. Y dice Pablo: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: en conocimiento verdadero. Epignosis del griego. Es un conocimiento profundo, ya que este amor no es impulsivo y no es el resultado de emociones descontroladas. El amor verdadero piensa, es gobernado por la palabra de Dios, es un amor basado en la verdad de Dios
Y esa verdad nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Nos dice que amemos como Cristo amó y Cristo nos ama hasta el fin. En Juan capítulo 13, versículo 1, les dice Jesucristo lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor ágape es un amor ferviente. En primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Debemos, y escuche, y podemos amar hasta lo máximo. No hay límites en su demostración. Es un amor que discierne en su aplicación. No es que a él no puedo y a él sí. ¿No? Tenemos que amar de igual forma a nuestros hermanos. Obviamente cambia la profundidad, claro que sí, pero siempre tendremos un amor por todos. Podemos describir este amor que Pablo nos manda de la siguiente forma: el amor genuino que se encuentra en Dios y es producido por el Espíritu Santo es un amor de voluntad y decisión. Decidimos amar porque está basado en la revelación de la palabra de Dios. El ser humano no puede vivir sin amar, no puede desarrollarse sin demostraciones de amor. Cuando nacimos de nuevo, fuimos transformados y Dios nos dio la capacidad de amar más allá de lo que comúnmente podemos imaginar. Bueno, otro segundo punto que notamos aquí es la excelencia. Leemos en el versículo 10 de nuestro pasaje base: para que aprobéis lo mejor. Pero leamos completo en el contexto: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Y cuando nuestro amor abunda, ¿qué creen? Podemos aprobar lo mejor. Cuando alguien está dominado por el amor de Dios, ahora sí podrá escoger y aprobar lo excelente. La palabra aprobar, del griego dokimasein o dokimazo, esta palabra se usa para probar metales y determina la pureza del metal precioso. Es usada de igual forma para determinar la genuinidad del dinero falso, en contraste, obviamente, con el dinero genuino. Lo que Pablo pide en oración es lo siguiente: que sean capaces de evaluar y escoger lo mejor. La palabra griega es diáfero, significa diferir. En otras palabras, reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, y escuche bien, y lo excelente. Poder distinguir entre lo que es crucial y enfocar nuestra atención, energía y tiempo en aquello que realmente cuenta. Una realidad de nuestra vida es que en ocasiones nos distraemos en todo tipo de cosas que no dejan mucho provecho y edificación. Debemos ordenar las cosas en nuestra mente y escoger realmente lo que tiene mayor peso. En esta oración que Pablo hace, va dirigida a la mente. Eso que le quede claro, a la claridad de pensamiento. Pero a veces nos encontramos controlados por los impulsos. Tomamos decisiones sin meditar, sin tomar el tiempo de orar y preguntar a Dios si lo que vamos a hacer y ejercer es lo mejor. Vamos a ver un ejemplo sobre este tema en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, donde encontramos a Marta. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió lo excelente, y eso era el tiempo con su Señor. Podemos escucharlo y aprender. Y esto vamos a hacer nosotros. No estamos diciendo que no hay que hacer lo demás, sino ordenarlo mejor. Marta estaba preocupada por servir a Cristo, a sus apóstoles, llevarles la comida, etc. Pero lo que realmente era escoger
lo excelente era quedarse a escuchar al maestro. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente debe ser renovada y, por supuesto, no hay manera de renovar la mente si no tomamos el tiempo de reflexionar y meditar. En Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante, nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo vas a entender la voluntad de Dios si no te tomas el tiempo en reflexionar en ella? Pregúnteselo. Y esta voluntad se encuentra revelada en su palabra. Meditar, reflexionar, pensar en el tiempo que vivimos es para probar lo mejor y lo excelente para nuestra vida. No se deje llevar por impulsos. Otro tercer punto que encontramos aquí es la integridad. Y leemos: a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La primera palabra sinceros, del griego eilekrineis, puede ser traducida como sincero, genuino, pero la idea es que no haya impureza en su vida después de haber sido evaluada y probada. Pablo está hablando de integridad personal. Traducido del Nuevo Testamento en latín es sinceram. El original de la palabra griega es muy interesante. Ejemplo: los alfareros de esa época construían sus vasijas de barro y por supuesto las cocían, y después estas vasijas, de que eran cocidas, se exponían a la luz del sol para ver si se notaba en ellas alguna grieta, algo que demostrara alguna falla en el barro cocido. Una vez encontrada la falla, se supondría que esa vasija no sirve y se desecharía. ¿De qué sirve tener una vasija de barro con grietas, verdad? Pero un alfarero sin escrúpulos ponía en la grieta cera, de tal manera que cubría la grieta y después pintaba por encima de esa grieta. Claro, por fuera la vasija se veía perfecta como el resto. Pero si un comprador era astuto, ¿qué iba a hacer este comprador? Inmediatamente iba a exponer esa vasija a la luz del sol y se iba a dar cuenta si esa vasija tenía grietas o no, porque la luz todavía pasa a través de la cera y se puede notar entonces las grietas. Ahí es donde viene el vocablo sincera. Quiere decir una vasija completa, una vasija genuina, una vasija sin fallas. La oración de Pablo es que nosotros seamos personas sinceras, sin grietas, una persona íntegra en su forma de ser, y él está orando para que estos creyentes crezcan en amor, busquen lo mejor, la excelencia, y que sean personas íntegras en su carácter a la luz de la palabra de Dios. Pablo quiere que estos creyentes sean siempre sinceros en toda su manera de vivir. A mí me conforta mucho cuando veo la Escritura y se dirige a personas como yo, personas como usted. No somos super santos, no somos super espirituales, somos personas que estamos pasando por dificultades, problemas, y el apóstol Pablo está orando a favor de estos. Nos anima a saber que estos hermanos, así como nosotros, eran humanos y necesitaban de ese tipo de oración. Pero la integridad se observa en una vida donde todas sus partes están unidas. Eso quiere decir la palabra integridad. Una persona íntegra es completa. Está unida en lo que cree, lo que piensa, lo que dice, en sus acciones. La segunda palabra es irreprensible y tiene que ver con una vida que no cause a otros tropiezo. La primera es integridad personal y esta palabra irreprensible tiene que ver con la integridad interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Para con otras personas. Pablo enseña en Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no os juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite.
Wow. Primera carta a los Corintios capítulo 8 versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En el contexto era carne que había sido ofrecida a los ídolos y los creyentes, algunos tenían conciencias sensibles y no podían comer esa carne porque había sido ofrecida a los ídolos. Pablo les dice, la carne es neutral, pero si tú tienes libertad de conciencia para participar de esa carne y comerla, hazlo. Pero por causa de los débiles en la fe, no lo hagas, porque hacerlo causaría tropiezo para este hermano. De esto habla el apóstol cuando habla de ser irreprensibles en cuanto a otros. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué tipo de impacto has tenido en la vida de otros? Particularmente de aquellos que te conocen de cerca. Todos tenemos defectos, todos tenemos problemas, y eso a veces afecta a las demás personas. Las grietas que tienen nuestros padres pasan a nosotros, y las grietas de nosotros a nuestros hijos o a las personas más cercanas. Nunca nos escaparemos de ser influencia y ser influenciados. Por eso debemos tener mucho cuidado en esta integridad personal y en la integridad hacia los demás. Y si somos piedra de tropiezo a otros, entonces tenemos un serio problema. Pablo está orando por esto, para que los creyentes de la iglesia se distingan por un amor creciente, basado en discernimiento de la verdad, entregados a la excelencia, escogiendo lo mejor para que resulte en una vida íntegra a nivel personal y a nivel interpersonal. ¿Cómo vivir íntegramente? Hay que resistir los avances de lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos tienta y si no nos cuidamos podemos ser seducidos y dejarnos arrastrar por las personas que se encuentran en el mundo. Me gustaría decir lo siguiente. Cuando hablamos del mundo no nos referimos al planeta donde vivimos, sino al sistema que gobierna. La ideología, la filosofía, las tradiciones religiosas y las oleadas de moda que invaden nuestra sociedad. La integridad nos demanda algo, luchar contra el mundo, luchar contra la carne, contra Satanás, y no olvidemos que nos encontramos en terreno enemigo. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos habla de esto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted quiere estar sujeto a este sistema, ¿automáticamente es un enemigo de Dios? Piénselo y medítelo. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, capítulo 2, versículos 15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bueno, ¿para qué día seremos sinceros y irreprensibles? Para el día de Jesucristo. Debemos tener una vida de integridad hasta el día en el que el Señor venga. Recordando que ya hablamos de esto en el versículo 6 de este capítulo 1. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día que el Señor venga por los suyos y recibamos de él recompensas, esto nos habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque esta era la meta del apóstol Pablo. Los hijos de Dios nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y todos los redimidos por Cristo estaremos presentes ese día. ¿Para pagar por nuestros pecados? La respuesta es no, porque los pecados fueron pagados una vez y para siempre por Jesucristo. Somos salvos, justificados por gracia, nuestros pecados ya fueron entregados, pagados por el Señor Jesucristo. Nunca seremos juzgados por nuestros pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Pero no olvidemos esto, cada uno de nosotros será recompensado por sus hechos según lo que haya realizado, sea bueno o sea malo.
Esto quiere decir que vamos a recibir recompensas por las buenas obras, por lo justo que hemos hecho en la vida hasta este día. Si usted cree que por ser una persona salvada puede hacer lo que usted quiera, recuerde que en el tribunal de Cristo entregaremos cuentas de todo, lo que pensamos, lo que decimos y hacemos. Pablo dice, debemos mantener nuestra integridad y tal día recibirás el galardón de nuestra fidelidad y obediencia a Jesucristo. Un cuarto punto son las buenas obras. Versículo 11 de nuestro pasaje base. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Noten la palabra llenos. Es un participio perfecto. En griego, pepleromenoi. Se refiere a una acción pasada con repercusiones presentes o con efectos presentes. Pablo está hablando de una vida de integridad en la cual Dios mismo, desde el inicio de nuestra conversión, desde el día que fuimos llamados a Cristo, ha producido en los creyentes buenos frutos. ¿Saben algo? No hay creyentes sin frutos. Algunos dan más frutos, otros menos frutos, y algunos muy pocos frutos. Pero no hay creyentes sin fruto. Si hay una persona sin fruto, sin ninguna buena obra, da evidencia de que esa persona no pertenece al Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20, nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos son frutos de justicia, y noten que la justicia nuestra no produce esos frutos. Son frutos de justicia producidos por la justicia de Dios en sus hijos. Santiago 3, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Noten que estos frutos vienen de arriba, vienen de Dios. Entonces Pablo está orando por una vida de amor, una vida excelente o de excelencia, una vida de integridad y una vida de buenas obras o buenos frutos. Es importante meditar en los frutos que realizamos. ¿A qué me refiero? A la actitud y no a la acción, ya que hay actitudes carnales que se ven muy buenas, loables, íntegras, y tenemos que meditar en cuál es la actitud con la que hacemos buenas obras. ¿Queremos impresionar a los hombres o a Dios mediante nuestro esfuerzo? Entonces, estamos errados si es que pensamos así. Pablo dice, por medio de Jesucristo. Aún los frutos y buenas obras que hacemos vienen y pertenecen a Jesucristo. Estos frutos son el resultado del Señor Jesús operando en nosotros por medio de su Espíritu. El Evangelio de Juan 15, versículo 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él está llevando mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La idea es que el fruto es la obra de Dios en la vida de aquellos que le pertenecen. En Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, somos nueva criatura. La distinción de un creyente, escúchelo bien, son las buenas obras. Y debemos grabarnos esto. Ni siquiera por las obras buenas que realizamos podemos atribuirnos crédito, porque son de Dios. Él ya las hizo antes de la fundación del mundo, para que nosotros simplemente camináramos en ella. Todo fruto es el resultado de la obra de Dios, de Él y a través de nosotros, ya sea la conversión de una alma, actitudes o buenas acciones, son todas de Dios. Nosotros andamos en la obediencia, en la obra de Dios que Él comenzó en nosotros y continúa hasta el día de Jesucristo, pero todo lo bueno que hacemos es realizado por Dios. Pablo nos recuerda nuestra relación en nuestras buenas obras y la obra de Dios en nosotros cuando dice en el capítulo 2, versículo 13 de Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Si eres creyente, tu deseo es vivir justamente, haciendo buenas obras. Pero ¿saben algo? Ese deseo no viene de nosotros. Dios es causante de nuestro sentir para querer y hacer, así que no nos podemos gloriar por nada. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo en la salvación es un don de Dios, y aún las buenas obras en el creyente. Entonces una vida de amor produce excelencia, la excelencia produce integridad, la cual nos mueve a hacer buenas obras. Y un quinto punto que notamos aquí es gloria. Leamos lo siguiente. Para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que les dice Pablo para terminar su oración en Filipenses, en nuestro pasaje base. Vayamos a Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una vida piadosa culmina con resultados supremos para traer gloria y alabanza a Dios. Por eso vivimos justamente, no para palmearnos y decir que somos excelentes tipos. Todo esto es para la gloria de aquel que la merece. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. La gloria de Dios es la meta final. Dios nos salvó para que trajésemos fruto y esto produjera gloria para Él. Efesios 1, 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Para esto nos salvó Dios, no para que simplemente nos felicitemos uno a otro, nos salvó para su gloria. Una vida de amor creciente, una vida de excelencia, una vida de integridad y una vida de buenas obras trae gloria y alabanza a su nombre. Y esa es la meta final. Para eso vivimos, para eso existimos. La gloria de Dios, del griego doxán. En griego es la suma total de toda la perfección de Dios. Él es el único digno de recibir gloria y no lo hacemos meramente con las palabras diciendo gloria sea tu nombre, sino que lo hacemos con una vida que demuestre estos elementos de piedad que hemos estado meditando. Que esa sea nuestra experiencia creciente como hijos de Dios. Vamos a orar. Padre y Dios mío, agradecemos el momento de comunión que nos permites tener en tu palabra. Ayúdanos a reflexionar. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento que estamos adquiriendo, para ser agradables para ti, santificándonos día a día, creciendo en piedad para el día que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos la gloria. Amén. Cordero y león, que con poder y autoridad en medio de la oscuridad. Aquí hay algo muy revelador. Un hijo de Dios se caracteriza por una vida de piedad. Y nosotros hemos nacido de él, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Hemos nacido de Dios, así como el nuevo nacimiento es un acto que realiza Dios. Vivir en piedad según la Escritura también nos es dado. El apóstol Pedro nos dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y no podemos decir que nosotros no podemos vivir en piedad. Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir así. No podemos tener ninguna excusa, ni tampoco vivir sin amor, ya que si no fuera así, ¿cómo pensamos amar a Dios y a nuestros hermanos? Así que como hijos de Dios vivamos en piedad y amor en abundancia.
Aunque en ocasiones es complicado, debemos enfocarnos en lo aprendido en este estudio y fortalecernos para caminar como hijos de Dios. Ser agradables a Dios, ejercitándonos todos los días para hacer luz en medio de las tinieblas. Gracia y paz para todos ustedes.